Si alguna vez os contara lo que viví, quizás nunca volveríais a mirar la fe con los mismos ojos. ¿Habéis escuchado eso de que la familia es el refugio más seguro del mundo? Pues no siempre lo es. En ocasiones, las personas que más deberían protegerte son las primeras en darte la espalda cuando te atreves a cuestionar lo que ellas consideran sagrado. Ese tipo de dolor que se te mete por la piel y parece fundirse con tu sangre, eso fue exactamente lo que sentí al darme cuenta de que todo en lo que había creído durante años era una mentira cuidadosamente construida. Hola, mis queridos. Me llamo Doña María Pilar, aunque todos me dicen Yaya María. Nací en 1948 en un rinconcito olvidado de Castilla y León, llamado Piedra Verde. Tengo 76 años y hoy he decidido abrir el cajón de los recuerdos más profundos que he guardado durante más de 3 décadas. Es una historia sobre la fe, la familia y el precio de descubrir la verdad. Una historia de cómo una organización religiosa puede desgarrar un hogar y cómo el verdadero Dios puede romper cadenas que ni siquiera sabíamos que nos aprisionaban. Antes de sumergirnos en este viaje, me encantaría que me contarais desde dónde me estáis viendo. ¿Sois de Andalucía, de Galicia, del País Vasco, de Cataluña, o incluso desde más allá de nuestras fronteras? Me hace feliz saber que mi voz alcanza tantos rincones, que no hablo sola desde esta habitación pequeña. Y si podéis, dejad un me gusta y suscribíos al canal. Cada uno de vuestros gestos ayuda a esta abuelita a seguir compartiendo sus historias. Cada clic, cada comentario, cada suscripción calienta este corazón que ha sufrido mucho, ha vivido aún más, pero que sigue lleno de amor para dar. Mis amores, antes de meterme de lleno en la historia, os advierto que lo que vais a escuchar no es fácil. Hablaremos de manipulación religiosa, de cómo una doctrina puede apoderarse de mentes y corazones, y de cómo familias enteras se quiebran cuando la verdad humana se disfraza de voluntad divina. Si tenéis el alma sensible, tened cerca un pañuelito, porque aún hoy, al recordar, se me enredan las emociones en la garganta. Todo comenzó en 1975. Yo tenía 27 años. Llevaba 3 años casada con Joaquín y acabábamos de mudarnos a Ribera de las Flores. Era una ciudad algo más grande que mi pueblo natal, pero seguía siendo uno de esos sitios donde todo el mundo sabe de todo el mundo. España seguía bajo la sombra del franquismo. Todo era más controlado, más callado, más contenido. Pero precisamente por eso, la gente buscaba respuestas, anhelaba esperanza. Necesitaba creer que había algo más allá de ese mundo cerrado y opresivo. Y fue en ese contexto cuando aparecieron ellos. Los testigos de Jehová llegaron con promesas envueltas en palabras suaves y sonrisas amables. Y yo estaba lista para escuchar. Para entender cómo caí en aquella red, tenéis que conocer cómo era mi vida entonces. Ribera de las Flores contaba con unos 15,000 habitantes y estaba enclavada entre colinas verdes en la provincia de León. Era uno de esos lugares donde el tiempo parece caminar despacio, donde las tardes se estiran y los rumores corren más rápido que el agua de un arroyo. Nuestra casa estaba en la calle de las Acacias, número 127. Una vivienda modesta de 4 habitaciones que Joaquín había comprado con años de trabajo como mecánico. Era de ladrillo visto, con un patio amplio lleno de árboles frutales. Había 3 higueras que daban una sombra deliciosa, 2 perales cargados de dulzura, un limonero que perfumaba el aire en primavera, y un cerezo que hacía las delicias de los niños del vecindario. Aún cierro los ojos y puedo oler las peras maduras mezcladas con el aroma de los jazmines que planté junto a la verja. La entrada tenía un porche con 2 mecedoras que Joaquín había hecho con sus propias manos. Allí me sentaba cada tarde a coser, mientras observaba la vida pasar. Siempre se acercaba alguna vecina a charlar. Algún niño corría tras un balón, algún obrero regresaba del trabajo. Era una existencia sencilla, pero llena de pequeños placeres que, con el tiempo, aprendí a valorar mucho más. Joaquín era un hombre noble, trabajador, de los que se levantan antes del amanecer y no se quejan al final del día. Tenía 30 años, el pelo castaño siempre manchado de grasa por el taller, manos duras pero llenas de ternura, y una sonrisa torcida que me atrapó desde el primer día. Trabajaba en el taller de don Benito, en pleno centro de la ciudad. No era grande, pero sí respetado por la calidad de su trabajo. Joaquín tenía un don para los motores, daba igual si eran de coche, camión o tractor. Venían de pueblos vecinos solo para que él les echara un vistazo. No era hombre de muchas palabras ni de profundidades espirituales. Venía de una familia católica, pero apenas pisaba la iglesia, y solo lo hacía por compromiso en bodas o funerales. Cuando yo intentaba hablar de Dios,
del más allá, del sentido de todo. Él se limitaba a mover la cabeza y cambiar de tema. Esas cosas son muy complicadas para mi cabeza, solía decir. Prefiero arreglar carburadores, que eso sí tiene solución. Yo, en cambio, siempre fui curiosa por naturaleza. Desde niña me asaltaban preguntas que ni mi madre sabía cómo responder. ¿Por qué hay dolor si Dios es bueno? ¿Por qué unos nacen con tanto y otros con tan poco? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Existe realmente el cielo o el infierno? Esas dudas me robaban el sueño muchas noches. Trabajaba como costurera y tenía una singera antigua de pedal que me había regalado mi madre al casarme. Pesada como un yunque, pero cosía como un sueño. Hacía arreglos, vestidos para fiestas, ropa para niños. Transformar una tela en algo bello me llenaba el alma. A veces pienso que mi vida entera fue como una gran costura, cortando lo que ya no servía, uniendo retazos, remendando el alma. Nuestros ingresos eran modestos, pero suficientes. Teníamos lo justo para vivir con dignidad, nuestra casa, la mesa llena, ropa limpia y algún que otro capricho. Un cine los sábados, un helado los domingos, un vestido nuevo para Navidad. Nuestra rutina era apacible, de esas que solo se entienden si uno ha vivido en un pueblo. Joaquín salía a las 6 de la mañana con su café y su pan tostado, hecho en horno de leña, y se marchaba caminando al taller. Yo me quedaba en casa cosiendo, atendiendo a las clientas, cuidando la casa y conversando con las vecinas por encima de la verja. Por las tardes, cuando el sol bajaba, me instalaba en el porche con la costura y me perdía en el ir y venir de la vida. Nuestra vecina de la derecha, doña Concha, una viuda de 60 años, siempre venía con los chismes frescos del día. ¿Quién se casó? ¿Quién enfermó? ¿Quién discutió con quién? A la izquierda vivían don Antonio, doña Rosa y sus 4 hijos. Familia católica devota, de las que no faltan a misa y rezan el rosario cada noche. Doña Rosa era una mujer sencilla, de fe profunda, que hallaba consuelo en su religión, algo que yo todavía no encontraba. Soñábamos, Joaquín y yo, con llenar la casa de risas infantiles. Queríamos hijos, una familia numerosa que trajera alegría a nuestros días. Llevábamos 2 años intentándolo, pero los niños no llegaban. Yo empezaba a preocuparme en silencio, preguntándome si algo no funcionaba bien conmigo o con él. En aquel entonces, no era común hablar abiertamente de estos temas. Tampoco se acudía al médico a la primera señal de preocupación. Todo se dejaba en manos de Dios, esperando que la naturaleza siguiera su curso. Nuestros planes eran sencillos pero cargados de ilusión. Queríamos comprar un terreno más grande, construir una casa mejor y, quizás, abrir nuestro propio taller. Joaquín soñaba con ser su propio jefe, no tener que depender de nadie. Yo me imaginaba ampliando mi taller de costura, quizás montando una tiendecita con ropa hecha a medida. Eran proyectos humildes, pero que nos llenaban de motivación. Ribera de las Flores era una ciudad que respiraba tradición. Durante la semana, todo el mundo se entregaba a sus quehaceres. Los hombres en el campo o en los talleres, las mujeres con la casa, los niños, las labores. Pero los domingos eran distintos. Los domingos tenían otro ritmo. Toda la ciudad se reunía en la iglesia mayor para la misa de las 11. La iglesia de San José era una construcción majestuosa en pleno centro, de esas que imponen, con torres altas visibles desde cualquier esquina del pueblo. El interior era blanco, con bancos de madera oscura y vitrales que dejaban pasar una luz de colores que bailaba por el suelo. El altar dorado capturaba la mirada de todos los que entraban por primera vez. El párroco, don Sebastián, un hombre bajo y robusto, celebraba las misas con una voz tan potente que parecía rebotar en cada rincón del templo. Yo asistía más por costumbre que por verdadera devoción, si he de ser sincera. Acompañaba a Joaquín, que iba solo para contentar a su madre. Nos sentábamos allí, repitiendo oraciones que no entendíamos del todo, escuchando lecturas en latín y cantando himnos antiguos. Pero siempre sentí que algo faltaba. Las palabras no me llegaban al corazón. Había en mí una sed que no sabía cómo saciar. Una inquietud espiritual que no encontraba consuelo en esos bancos de madera ni en los discursos repetidos. Después de la misa, todo el pueblo se desplazaba a la Plaza Mayor. Allí se compartían las noticias, se sellaban tratos, se intercambiaban recetas. Los hombres hablaban de política o de fútbol. Las mujeres formaban corrillos para comentar lo último del barrio. Los niños corrían entre los árboles, jugaban al escondite o compraban chuches en la tienda de don Juan.
Las mujeres jóvenes, casadas como yo, hablábamos de lo cotidiano, los maridos, los hijos, los programas de la televisión estatal que empezaban a popularizarse. Pero yo no podía evitar desviar la conversación hacia temas más profundos. ¿Por qué existe tanto sufrimiento? Preguntaba en medio de una charla cualquiera. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que los niños mueran de hambre? Mis amigas me miraban raro. Algunas se reían suavemente. Ay, María, tú piensas demasiado, decía Lucía, una amiga de la infancia. Esas cosas se las dejamos a los curas. Nosotras tenemos que cuidar de la casa y de los nuestros. Dios sabe lo que hace, pero esas respuestas no me bastaban. No podía quedarme quieta frente a tanto misterio sin intentar comprender. Tenía en casa una Biblia que me regalaron en la primera comunión. Pero no era fácil de entender. El lenguaje era denso, lleno de simbolismos que me perdían. Además, siempre me habían dicho que la Biblia no era para cualquiera. Que solo el cura podía interpretarla correctamente. Fue en medio de esa búsqueda, con el alma llena de preguntas y los oídos sedientos de respuestas, cuando aparecieron dos hombres bien vestidos en mi puerta. Era una mañana soleada de marzo de 1975. Una de esas mañanas que no se olvidan nunca. Joaquín había salido temprano a por unas piezas en un pueblo cercano y no volvería hasta la tarde. Yo estaba frente a mi Singer, cosiendo un vestido azul marino con florecitas blancas para la hija del farmacéutico, cuando escuché unos golpes suaves en la puerta. Pensé que era alguna clienta impaciente, o tal vez doña Concha con algún chisme del barrio. Pero al abrir, me encontré con dos caballeros que jamás había visto por allí. Vestían con elegancia, uno rondaba los 50 y el otro no pasaría de los 35. Ambos llevaban maletines de cuero negro y sonrisas amables que inspiraban confianza. El mayor se quitó un sombrero oscuro y habló con voz pausada y educada. Buenos días, señora. Me llamo Antonio Silva, y este es mi compañero Carlos Santos. Estamos visitando los hogares del vecindario para compartir un mensaje de esperanza. ¿Tendría unos minutos para escuchar las promesas que Dios ha hecho para el futuro de la humanidad? En aquella época, la gente no vivía con el recelo que hay ahora. Éramos más abiertos, más confiados, sobre todo si quien llamaba a la puerta lo hacía con educación y una sonrisa honesta. Y aquellos dos hombres parecían tan distintos a cualquier persona que yo conociera en Ribera de las Flores. Hablaban con una cadencia pausada, usaban palabras pulidas, tenían una manera de estar que transmitía calma y sabiduría. Claro que sí, pasen, les dije sin pensarlo. Acabo de preparar café y tengo unas rosquillas de anís recién salidas del horno. Agradecieron con entusiasmo y se acomodaron en mi pequeño salón, sin dejar de agradecer la hospitalidad. La estancia era modesta, un sofá de 2 plazas que heredé de mi madre, 2 sillones que Joaquín compró en una liquidación, una mesita con un tapete de ganchillo hecho por mí, y algunas fotos familiares colgadas en las paredes. Nada lujoso, pero todo limpio y dispuesto con cariño. Serví el café en mis mejores tazas, aquellas de porcelana blanca con flores rosadas que solo sacaba en ocasiones especiales. Las rosquillas aún estaban tibias y su aroma impregnaba toda la sala. Ambos hombres elogiaron mucho la merienda. No es habitual encontrar personas tan generosas hoy en día, dijo Antonio, a quien me pidió que llamara hermano. Eso nos alegra el corazón, porque hemos venido a hablarle del futuro maravilloso que Jehová tiene preparado para la gente de buen corazón como usted. Lo que vino después fue una charla que, en su momento, me pareció maravillosa. Sacaron una Biblia preciosa, con tapa de cuero y cantos dorados, muy distinta a la mía, desgastada y sencilla. Y comenzaron a leerme pasajes que hablaban de un paraíso en la tierra, de la resurrección de los muertos, de un futuro sin lágrimas ni dolor. Mire aquí, Apocalipsis 21, 4, dijo Carlos mientras señalaba el versículo con el dedo. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Antonio asentía con la cabeza, con una voz firme y serena. Esto significa que Dios va a transformar este mundo en un paraíso, donde las personas justas vivirán para siempre en paz. No más violencia. No más enfermedades. No más injusticias. Yo estaba embelesada. Nunca antes había escuchado la Biblia explicada con tanta claridad ni con tanta esperanza. En la iglesia de toda la vida, se hablaba de cielo o infierno, de misterios y castigos, pero todo era tan abstracto. Y ellos me hablaban de algo tangible. Un futuro aquí, en la tierra,
donde mis preguntas más profundas sobre el sufrimiento y la injusticia por fin encontraban respuestas. ¿Y eso cuándo será? Pregunté con verdadera curiosidad. ¿Cuándo llegará a ese paraíso? Antonio hojeó la Biblia con rapidez. La Biblia nos enseña que vivimos en los últimos días de este sistema, dijo con tono solemne. Muy pronto, Jehová intervendrá mediante el Armagedón y reemplazará todos los gobiernos humanos por su reino. Me mostraron textos que hablaban de guerras, hambres, terremotos, aumento de la maldad. Decían que todo eso era prueba de que el fin estaba cerca. La guerra de Vietnam, los conflictos en Medio Oriente, la crisis económica, todo encajaba, según ellos, en las profecías. ¿Y quién se salvará entonces? Pregunté sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Fue entonces cuando me explicaron algo que cambiaría por completo mi vida. Carlos me dijo que ellos eran testigos de Jehová, una organización mundial que tenía el deber de anunciar la verdad a todos los rincones de la tierra. Y que solo quienes conocieran y aceptaran esa verdad serían salvados. La mayoría de las iglesias enseñan falsedades, intervino Antonio con tristeza en la voz. Hablan de Trinidad, de almas inmortales, de un infierno ardiente, pero nada de eso aparece realmente en la Biblia. Jehová ha elegido a nuestra organización para ser su único canal de comunicación en la tierra. Según ellos, el verdadero nombre de Dios era Jehová. Jesús era su Hijo, no Dios. El alma era mortal y el infierno no existía. Todo eso era completamente nuevo para mí. Pero lo presentaban con tantos versículos, con tanta seguridad, que parecía incuestionable. Nos encantaría seguir viniendo a charlar con usted, me dijo Antonio al despedirse. Tenemos un libro que explica todo esto con más detalle. Y por supuesto, acepté encantada. Por primera vez, alguien me estaba dando respuestas firmes a preguntas que me llevaban años carcomiendo por dentro. Cuando Joaquín regresó esa tarde y le conté sobre la visita, sonrió con sorna. María, tú eres demasiado curiosa para tu propio bien, dijo mientras se servía el café. Ten cuidado con esos que venden fe a domicilio. Pero no le di importancia. Yo estaba demasiado entusiasmada con todo lo que había oído. Desde aquel día, las visitas de los hermanos se volvieron lo mejor de mi semana. Todos los jueves a las 2 en punto, llegaban con sus revistas Atalaya y Despertad, con libros llenos de ilustraciones del paraíso y explicaciones cada vez más complejas sobre la organización. Los primeros meses fueron como una luna de miel espiritual. Me enseñaron sobre Jehová como el único Dios verdadero, sobre Jesucristo como su primogénito, y sobre su organización como la única vía de comunicación entre el cielo y la tierra. Me decían que había sido elegida especialmente para conocer la verdad en tiempos en que pocos serían salvos. Hablaban del Armagedón que estaba a las puertas, y de cómo solo los testigos sobrevivirían. Cada estudio era una revelación. Tenían respuesta para todo. ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué Satanás gobierna el mundo? ¿Por qué mueren los buenos? ¿Por qué heredamos el pecado, pero Jehová los resucitará en el paraíso? ¿Por qué tantas religiones? Porque Satanás creó la religión falsa para apartarnos de la verdad. Al principio, Joaquín se lo tomó con calma. Me dejaba leer los libros, asistir a las reuniones, incluso recibir a los hermanos sin decir nada. Si te hace feliz, adelante, me decía, como si fuera un pasatiempo más. Pero con el tiempo, esa tolerancia fue cambiando. Lo noté primero en su mirada, cada vez más distante cuando hablaba de mi nuevo Dios. Después vinieron los comentarios irónicos. A ver si tu Jehová también te ayuda a hacer la compra, decía mientras se ponía la chaqueta. Y finalmente, llegaron los reproches más serios. Ya no eres la misma, María. Desde que te metiste en eso, parece que vives en otro mundo. Yo intentaba explicarle. Le mostraba versículos, le hablaba de la esperanza de la resurrección, del paraíso, de un futuro sin guerras ni dolor. Pero él no quería escuchar. Tú antes eras de carne y hueso, me dijo un día, ahora hablas como un folleto. Esa frase me dolió más de lo que él imaginó. Pero no se lo mostré. Me limité a seguir adelante, convencida de que Jehová abriría su corazón con el tiempo. Los hermanos me animaban. No te desanimes, me decía Ana, una hermana mayor muy dulce. A veces los cónyuges son los últimos en aceptar la verdad, pero Jehová bendice la perseverancia. Así que oraba por Joaquín cada noche. Oraba con fervor, con lágrimas, pidiendo que también él conociera lo que yo había descubierto. Al mismo tiempo,
Empecé a involucrarme más en la congregación. Participaba en la predicación, primero como acompañante, luego hablando yo misma en las puertas. Me dieron privilegios, me invitaban a asambleas, incluso me propusieron bautizarme. Y así, sin darme cuenta, mi mundo se transformó por completo. Lo que antes me parecía importante, las comidas familiares, los cumpleaños, los domingos en la plaza, empezó a parecerme mundano, innecesario. Me aparté de mis amigas de toda la vida porque no eran espirituales. Dejé de visitar a mi hermana porque criticaba mis creencias. Hasta cambié mi forma de vestir, más recatada, más sobria. Y por supuesto, dejé de celebrar la Navidad, los santos, las fiestas patronales. Joaquín no entendía nada. ¿Ahora también está mal comer turrón? ¿Ni siquiera vas a poner el Belén que era de tu madre? ¿Qué le digo a los nietos cuando pregunten? Intentaba mantener la paz, pero era cada vez más difícil. Vivíamos bajo el mismo techo, pero en mundos distintos. Yo en uno gobernado por Jehová. Él, en uno al que pronto le llegaría el fin. Y esa distancia se notaba en todo, en la mesa, en la cama, en las miradas. Un domingo por la tarde, después de una reunión especialmente emotiva, le dije que pensaba bautizarme en la próxima asamblea. Creí que se lo tomaría con indiferencia, como otras veces. Pero no. Ese día, Joaquín estalló. ¿Así que ahora vas a ser una de ellos? ¿Te vas a mojar en una piscina para que digan que eres salva? ¿Y qué pasa conmigo? ¿También estoy condenado porque no leo tus revistas? Me quedé en silencio. Nunca lo había visto tan alterado. Intenté calmarlo, decirle que lo amaba, que no era una enemiga, que Jehová también quería salvarlo a él. Pero no escuchaba. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Y al día siguiente, cuando me levanté, me encontré con una maleta en la puerta del dormitorio. Si tanto te gusta tu congregación, vete a vivir con ellos, me dijo sin mirarme. Yo no voy a seguir compartiendo la casa con una fanática. No me fui, pero a partir de ahí, nuestra convivencia fue una guerra fría. Apenas hablábamos. Compartíamos el mismo espacio, pero no la misma vida. Yo me refugiaba en la congregación, en mis estudios, en la predicación. Él en su silencio, su televisor, su cerveza. Y así pasaron los años. Un día, tras una asamblea especial en Valencia, recibí una asignación que me llenó de orgullo, iba a ser precursora regular. Significaba dedicar 70 horas al mes a predicar. Acepté sin pensarlo. Reorganicé mi vida entera para cumplirlo. Joaquín me observaba con una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Eso también te lo pidió Jehová? Fue lo último que me dijo antes de dejar de hablarme por completo durante semanas. Yo me decía que era una prueba de fe, que Jehová estaba puliendo mi espiritualidad como el orfebre pule el oro. Y que si aguantaba, Él me bendeciría aún más. Fue por esa época cuando decidí incluir a mis hijos más pequeños en mis estudios bíblicos. Quería que crecieran con la verdad, no con las mentiras que a mí me habían contado de niña. Nos sentábamos en la mesa del comedor, con las publicaciones abiertas y los lápices de colores listos. Ellos escuchaban con atención, aunque a veces se distraían con cualquier cosa. ¿Jehová también tiene coche? Me preguntó una vez el más pequeño. Yo sonreía y le explicaba con paciencia. Usaba ilustraciones, ejemplos, incluso juegos para que comprendieran los principios bíblicos. Y poco a poco, fueron aprendiendo. Recitaban versículos, sabían responder en las reuniones, hablaban de Jehová con naturalidad. Me sentía orgullosa, como una madre que por fin guía a sus hijos por el camino correcto. Pero Joaquín no lo veía así. Los estás adoctrinando, me dijo un día mientras nos observaba desde el marco de la puerta. Son niños, María. Déjalos vivir. Yo lo ignoré. Estaba convencida de que hacerles conocer a Jehová era el mayor regalo que podía darles. Más valioso que juguetes, más importante que fiestas o vacaciones. Y así pasaban los días. Por las mañanas, escuela. Por las tardes, estudio bíblico y tareas. Y los fines de semana, predicación en familia. A veces me acompañaban a tocar puertas, con sus camisas abotonadas y sus folletos en la mano. La gente se enternecía al verlos. «Qué educaditos», decían. Da gusto ver niños así hoy en día. Yo sonreía, agradecida. Pensaba que estaba criando siervos fieles,
soldados de Jehová en un mundo en ruinas. Pero por dentro, algo empezaba a crujir. Una parte de mí echaba de menos las risas libres, los juegos sin culpa, los cumpleaños con pastel. Mi hija mayor, que ya era adolescente, me lo reprochó una tarde. Mamá, ¿por qué ya no celebramos mi cumple? ¿Por qué no puedo ir a la excursión del cole? Intenté explicarle que esas cosas no agradaban a Jehová, que eran costumbres paganas. Pero ella no lo entendía. Yo no elegí esto, me dijo con lágrimas en los ojos. Tú sí. Esa frase se me clavó como una espina. No respondí. Solo la abracé, deseando que un día también ella viera la luz. Pero en el fondo, empezaba a sentirme dividida, entre mi amor por Jehová y el amor por mis hijos. Entre la congregación y mi familia. Y esa tensión crecía en silencio, como una grieta que se extiende por la pared sin que nadie la vea. Mientras tanto, en la congregación todo marchaba bien. Era ejemplar. Me daban partes en las reuniones, me invitaban a participar en asambleas, incluso me pedían que ayudara a hermanas más nuevas. Era una hermana fuerte, como decían. Pero en casa, era otra historia. Joaquín cada vez más ausente. Mi hija mayor cada vez más distante. Los pequeños, todavía inocentes, pero ya con preguntas que me costaba responder. ¿En el nuevo mundo habrá abuelos? ¿Y perritos? ¿Y si me porto mal, Jehová me va a castigar? A veces no sabía qué decir. A veces yo misma tenía dudas. Pero no lo decía, claro, porque dudar era falta de fe. Y la fe debía ser firme, inquebrantable, sin grietas. Así me lo habían enseñado. Así lo repetían en cada discurso. Así lo escribían en cada revista. Y yo lo creía, o al menos, quería creerlo. Y finalmente, llegó el día en que me bauticé. Fue durante una asamblea de circuito, de esas que se hacen en verano bajo el sol implacable. Yo llevaba un vestido sencillo, blanco y largo, con el cabello recogido y el corazón acelerado. Había orado tanto por ese momento. Había imaginado cómo sería entrar al agua, salir renovada, como una nueva criatura. Mi hija mayor me miraba desde la grada, seria, sin aplaudir. Los pequeños agitaban las manos con entusiasmo. Joaquín no fue. Dijo que tenía trabajo, pero yo sabía que simplemente no le importaba. Me metí en el agua temblando. No por frío, sino por la emoción. El hermano que me sumergió me sonrió con amabilidad. Y en un segundo, todo pasó. Agua, silencio, respiro. Al salir, la congregación aplaudía. Algunos gritaban, bienvenida, hermana. Yo lloraba. Lloraba por lo que dejaba atrás. Por lo que estaba entregando. Por lo que esperaba recibir. Ese día fue un antes y un después. Me sentí limpia. Me sentí fuerte. Me sentí digna. Y lo peor, me sentí mejor que los demás. Me convertí en una fanática sin darme cuenta. De esas que todo lo ve en blanco y negro. Correcto o incorrecto. Verdad o mundo. Yo o ellos. Comencé a alejarme de mi familia. De mis hermanas, de mis primas, de mis vecinos. Todo me parecía mundano, contaminado, inapropiado. No me hables de política, eso no es para los cristianos. No escuches esa música, tiene espíritu demoníaco. No digas, suerte, porque la suerte no viene de Jehová. Cada frase mía era una corrección. Cada conversación, un juicio. Y lo peor es que lo hacía creyendo que ayudaba. Que estaba guiando a otros. Pero en realidad, estaba perdiéndolos. Y no lo vi venir. Porque cuando estás dentro, tan dentro, no ves lo que hay afuera. No ves que te estás quedando sola. Y cuando lo notas, ya es tarde. Una tarde de domingo, mientras doblaba ropa en el sofá, mi hija mayor se sentó frente a mí con los brazos cruzados. Tenía esa mirada que solía tener de niña cuando estaba a punto de soltar una verdad incómoda. Mamá, dijo sin rodeos, cuando cumpla 18, me voy de esta casa. La pila de ropa se me resbaló de las manos. ¿Cómo que te vas? Ya lo decidí. Estoy harta de esto. Intenté mantener la calma. ¿De qué estás harta? De vivir en una burbuja. De no poder tener amigos. De no celebrar nada. De tener que callarme en clase cuando todos opinan,
porque tú dices que el mundo está bajo Satanás. No supe qué contestar. Ella continuó, con voz temblorosa pero firme. Me haces sentir culpable por todo. Por reír, por escuchar música, por querer un pastel de cumpleaños. Yo no pedí esta vida, mamá. Tú sí. Esa frase, de nuevo. Tú sí. La misma que me había lanzado meses atrás. Sentí una punzada en el pecho. Intenté justificarme, hablarle de Jehová, del paraíso, de la esperanza verdadera. Pero ella negó con la cabeza. Yo quiero vivir, mamá. No quiero esperar toda la vida por un mundo que tal vez no llegue. Se levantó y se fue a su cuarto, cerrando la puerta con suavidad. Yo me quedé sola, con las manos sobre las toallas dobladas y el alma hecha trizas. Esa noche no pude dormir. Me di cuenta de que estaba perdiéndola. Que por más que la hubiese criado, en la verdad, su corazón estaba lejos. Y empecé a preguntarme en silencio, ¿y si tenía razón? ¿Y si yo también me había encerrado en algo que no entendía del todo? Pero me obligué a no pensar más. ¿Por qué dudar, en mi mente de entonces? Era traicionar a Jehová. Así que recé más. Estudié más. Prediqué más. Con más fuerza, con más rigidez. Como quien se aferra a un tronco en medio del mar para no hundirse. Y sin darme cuenta, cada vez me alejaba más de mis propios hijos. Pero lo más difícil llegó cuando mi esposo recibió una visita que no esperábamos. Eran las 6 de la tarde, estábamos por cenar. Escuchamos el timbre y fui yo quien abrió la puerta. Un hombre de traje, con una carpeta bajo el brazo, preguntó por Joaquín. ¿Es usted el señor Rodríguez? Asentí, y lo llamé. Joaquín apareció desde el pasillo, con la expresión endurecida al ver al desconocido. ¿De qué se trata? Vengo por parte del juzgado. Es una notificación. Le entregó el sobre y sin más se marchó. Mi esposo lo abrió allí mismo, sin moverse. Su cara se descompuso al leer. ¿Qué pasa? Le pregunté. No respondió. Se sentó en el sofá y leyó en silencio, como si el mundo se hubiese detenido. Finalmente, con voz seca, murmuró, mi hija me está demandando. Sentí que el piso se hundía bajo mis pies. ¿Qué dices? Nos está denunciando. A ti y a mí. Por coerción emocional y abuso espiritual. No podía creerlo. Mi hija, la que había criado con tanto esfuerzo. La que había llevado a las asambleas, a predicar, a estudiar cada semana. Ella, demandándonos, dice que la obligamos a seguir una religión contra su voluntad. Que la aislamos. Que le impedimos estudiar, hacer amigos, vivir. Yo quería llorar, gritar, defenderme. Pero no pude decir nada. Solo me senté a su lado, mirando la hoja, como si las letras fueran cuchillos. Y entonces lo entendí todo. Ella no se iba a ir a los 18. Ella ya se había ido, aunque viviera bajo nuestro techo. Nosotros solo éramos sombras en su historia. Los meses que siguieron fueron un verdadero suplicio. Recibimos citaciones, tuvimos que acudir a audiencias, enfrentarnos a psicólogos y abogados. Cada vez que abría la puerta, temía encontrar otra notificación, otro papel sellado. Mis vecinos comenzaron a murmurar. Los hermanos de la congregación nos ofrecían palabras de consuelo, pero evitaban profundizar. Sentía sus miradas como agujas en la espalda. Mi esposo se volvió aún más frío, más áspero. No hablábamos de lo que pasaba. Solo intercambiábamos frases cortas, vacías, como extraños compartiendo techo. Yo me refugié en los textos bíblicos, como si fueran escudos. Oraba día y noche, suplicando que Jehová pusiera orden, que iluminara el corazón de mi hija. Pero ella no cedía. Se fue de casa en cuanto cumplió la mayoría de edad. No hubo abrazos, ni lágrimas. Solo recogió sus cosas, cerró la puerta y no volvió a mirar atrás. Me quedé parada en el umbral, sosteniendo su abrigo viejo, ese que le gustaba cuando era niña. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que nada tenía sentido. Las promesas del paraíso, las reuniones, los estudios, todo me parecía lejano, borroso. Como si yo hubiese apostado toda mi vida a una promesa que se deshacía entre mis dedos. Y empecé a preguntarme, en lo más íntimo, en lo que nunca me habría atrevido a decir en voz alta. ¿Y si todo esto no era como nos lo enseñaron? Un día, mientras barría la sala como de costumbre, algo se deslizó desde debajo del sofá.
Era una vieja libreta, con la tapa desgastada. Al abrirla, reconocí de inmediato la letra de mi hija. No recordaba haberla visto antes. Las primeras páginas eran dibujos, frases sueltas, poemas breves. Pero luego empezaban los párrafos largos. Confesiones, dolor, rencor, soledad. Leía palabras que me apuñalaban el pecho. No me escuchan. No me ven. Solo soy un reflejo de lo que quieren que sea. Tuve que sentarme. Las lágrimas caían sin que pudiera detenerlas. Ahí estaba toda su infancia, su adolescencia, en tinta temblorosa. Yo había estado allí, en cuerpo, en voz, pero no en alma. Había cumplido con cada norma, con cada instrucción. La había guiado por el camino correcto, según yo. Pero nunca me detuve a mirar lo que había dentro de su corazón. Cerré la libreta y la abracé contra el pecho como si fuera ella. Y por primera vez, no recé. Solo me quedé en silencio. Con un dolor nuevo, diferente al del juicio, al del escándalo, al del abandono. Era el dolor de reconocer que la había perdido mucho antes de que se fuera. Pasaron los años, uno tras otro, y el silencio entre nosotras se hizo más grueso que un muro. Seguía sabiendo de ella por terceros. Que estudiaba, que trabajaba en una librería, que vivía sola. Nunca volvió. Y yo tampoco fui capaz de buscarla. Cada vez que pensaba en marcar su número, algo me paralizaba. Una mezcla de culpa, orgullo y miedo. Mi esposo murió en 2021, de un infarto. Fue repentino. Durante el velorio, mientras los hermanos decían palabras protocolarias, yo solo pensaba en si mi hija se enteraría. No vino. Nadie preguntó por ella. Era como si nunca hubiera existido. Después de eso, la casa se volvió aún más silenciosa. Los muebles crujían por las noches, como si me recordaran su ausencia. Seguí yendo a las reuniones, cumpliendo con cada asignación. Pero ya no sentía lo mismo. Las oraciones me parecían huecas, como si rebotaran en las paredes del salón del reino. Un día me ofrecieron comentar en la plataforma. Rechacé. No era por cansancio. Era porque ya no sabía si lo que decía era verdad. Y eso me aterraba. Hasta que un sábado por la mañana, el timbre sonó. Era temprano. Apenas había encendido la cafetera. Me asomé por la cortina, sin esperar a nadie. Y ahí estaba ella. Mi hija. Parada en la entrada, con el cabello más corto, la mirada firme. Tenía una cicatriz en la ceja izquierda. Llevaba una mochila al hombro y una bolsa de pan en la otra mano. No supe si abrir la puerta o cerrar la cortina. Pero mi cuerpo actuó antes que mi mente. Giré el picaporte. Nos quedamos de pie, una frente a la otra, sin palabras. Hasta que ella habló. Traje pan. Su voz era la misma, pero más pausada, como si cada palabra costara. Yo asentí. La dejé pasar. Se sentó en la cocina, como si el tiempo no hubiese pasado. Como si no hubieran dolido los años. Como si aquella libreta no hubiera existido. Yo serví café. Y ella sacó 2 tazas del mueble, recordando aún dónde estaba todo. No hablamos de la congregación. Ni del juicio. Ni de lo que nos arrancó. Hablamos del pan. Del clima. De una planta que se me había secado. Y ese fue nuestro primer reencuentro. Sin reproches. Sin promesas. Solo con migajas de algo que parecía amor. Desde entonces, viene a verme de vez en cuando. Nunca avisa. Solo aparece con una bolsa de fruta, o unas flores, o con las manos vacías. Nos sentamos a tomar café. A veces hablamos de libros. Otras veces ampliamente compartimos el silencio. Jamás hemos hablado de la religión. Tampoco del pasado. Es como si ambas supiéramos que hurgar en esas heridas sería inútil. Me he sorprendido a mí misma escuchándola con atención. Ya no espero que piense como yo. Solo disfruto de lo que tiene que decir. Hay momentos en que la miro y me duele no haberla conocido antes. No a la niña obediente, sino a esta mujer, entera, valiente, rota y reconstruida tantas veces. Y aunque no puedo cambiar lo que hice, ni lo que permití que otros hicieran, al menos puedo estar aquí ahora. Para ella. Para mí. No sé si alguna vez me perdonará del todo. Pero cada vez que vuelve y toca mi puerta,
Siento que algo se acomoda dentro de mí. Como si, poco a poco, reconstruyéramos un puente con migas de pan y sorbos de café. Y aunque mi fe ya no es la misma, sigo creyendo en algo. Tal vez no en estructuras ni en nombres sagrados. Pero sí en la redención. En la posibilidad de volver a mirarse sin odio. De tender la mano sin exigir nada a cambio. He dejado de asistir a las reuniones. Nadie ha venido a preguntarme por qué. Supongo que mi ausencia les resulta más cómoda que mi presencia en duda. A veces leo la Biblia. Otras veces ampliamente cierro los ojos y agradezco en silencio. No a Jehová. Ni al cuerpo gobernante. Sino a la vida. Por darme una segunda oportunidad con mi hija. Por no haberla perdido del todo. Por enseñarme, aunque tarde, que amar no es controlar. Que creer no es obedecer ciegamente. Y que la verdad, esa que tanto me inculcaron a buscar, no siempre está donde te dicen que la busques. A veces, la verdad llega sin uniforme. Sin atalayas. Sin textos del día. A veces, llega con una bolsa de pan y una cicatriz en la ceja. Y entonces, entiendes todo. Sin necesidad de decirlo en voz alta.